Sabes, una de las cosas que tiene la palabra de Dios es que es un alimento completo, digo completo. Sí, no podemos sacar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay gente que no le gusta el Antiguo Testamento porque hay partes que no entiende o hay partes históricas que a veces pensamos que no son importantes. Pero la verdad, la palabra toda es una sola y es bien completa. Cuando te digo esto, más bien, Romanos 15:4 dice esto. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, di conmigo pasado, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Nuestra esperanza no tiene que ver con el pasado, lo que tiene que ver con el pasado es todo lo que se ha escrito en la palabra. El apóstol Pablo aquí les está diciendo, no menosprecien lo que sucedió atrás, no menosprecien el tiempo que hubo antes, porque todo se escribió para algo, para que tú y yo aprendamos a perseverar, a mantenernos, a permanecer en nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es Jesús. Y entonces, al tener esto en cuenta, te voy a contar de un rey, es el rey Asa. Él viene siendo el bisnieto del rey David. Habían pasado muchas cosas históricamente en la nación de Israel que no tenían un buen equilibrio. No estaban las cosas bien, no estaban las cosas caminando como deberían caminar. Y Asa se levantó de una manera distinta. Es un personaje no muy conocido. Aparece en 2 capítulos en la Escritura, no aparece más. Y mira lo que dice, Segunda de Crónicas capítulo 15. Así es como estaba antes de que él fuera rey. Dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo, Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo, escucha, por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Wow, un panorama muy oscuro. Ni siquiera la gente podía salir de viaje, ir de una ciudad a otra. Aquellos que hacían negocios entre una ciudad y otra, ni siquiera podían hacerlo. ¿A causa de qué? De que la situación era realmente peligrosa, de que la situación era realmente difícil. No había seguridad, la gente peleaba una con otra, nación contra nación, se levantaban en guerra. No había ningún tipo de esperanza. Y adicional a eso, la Biblia dice que la gente y las naciones sufrían todo tipo de calamidades. Una calamidad es un acontecimiento del cual tú no puedes controlar y que transforma negativamente tu vida. Antes del 11 de marzo del 2020, todos estábamos muy tranquilos. Un virus que arrebata la vida de personas. Eso es una calamidad, algo negativo que cambió rotundamente el rumbo de todas las naciones de la tierra. Así estaban viviendo en ese tiempo. Y lo único que cambió esa situación fue alguien que tomó la decisión de buscar a Dios. La primera decisión que él tomó fue que tomó el riesgo de seguir a Dios. Segunda de Crónicas capítulo 14 dice, Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Pero ¿por qué la Biblia resalta que hizo lo que era bueno y agradable? Porque estaba en medio de una cultura donde la gente no hacía lo que era bueno, ni hacía lo que era agradable delante de los ojos de Dios. La gente hacía lo que quería. El papá de Asa era un hombre, era muy hogareño, tenía 14 esposas, tenía 38 hijos, de los cuales 22 eran varones, lo cual significa que habían 21 por lo menos que querían ser rey. Y Asa hizo todo lo contrario a lo que su papá hizo. Porque cuando tú lees del reinado de Abías, que es el papá de Asa, comienza diciendo que Abías hizo todo lo malo y lo que desagrada al Señor. Y cuando un rey hace todo lo malo y lo que desagrada al Señor, toda una nación hace lo que es incorrecto y lo que desagrada al Señor.
Pero este se tomó el riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo de decir, yo voy a hacer las cosas bien. El riesgo de decir, no importa que mi papá haya hecho las cosas de una manera incorrecta, yo voy a hacer las cosas bien porque yo quiero honrar a Dios. Eso es tomarse un riesgo. ¿Hay alguien aquí que quiera que su familia sea bendecida? Entonces tienes que buscar a Dios con todo. Tienes que correrte el riesgo. Necesitas tomar el riesgo de trabajar en tu carácter. Si es tu carácter lo que necesitas levantarte y decir, ok, voy a levantarme por mi casa, por mi familia, voy a luchar por ellos, voy a ser el mejor ejemplo. Puedes levantarte por tu trabajo y decir, voy a ser el mejor empleado, y si eres jefe, voy a ser un jefe justo que paga lo correcto y como tiene que ser, porque yo voy a honrar a Dios. Cuando otros no pagan para fiscales, cuando otros explotan a la gente, yo voy a honrar a Dios haciendo las cosas bien. ¿Cómo vas a hacer las cosas? Porque tenemos que correr el riesgo de honrar a Dios. Lo primero fue tomarse el riesgo de querer honrar a Dios. Lo segundo, quitó todo aquello que debilitara su fe. Salomón, dice la Biblia, que tuvo 700. No tuvo 14 esposas. Pero cuando ya empezó con toda su popularidad, su fama, y empezó a extenderse todo, él comenzó a hacer cosas incorrectas. Y entre ellas era que se casaba con una esposa que creía, no sé, en que la guatila era santa. Y entonces hacían una guatila, ¿verdad? La ponían ahí, iban y lo ponían en el templo del Señor. Y así hizo con las 700. Así que el templo del Señor se convirtió realmente, fue en un lugar de culto a todo tipo de dioses, idolatrías, de cualquier cosa en que la gente creyera, en lo que fuera. Y entonces cuando Asa recibió el reino, pues obviamente recibió todo eso, recibió toda esa herencia, y se encontró con que la gente no tenía fe, era gente creyente, creían en cualquier cosa, pero fe en Dios, no tenían fe, tenían creencias, pero no eran un pueblo que caminara en fe. Así que este hombre dijo, ok, voy a quitar todo aquello que sea una distracción para mi fe. Voy a quitar todo ídolo, voy a quitar todo altar. Segunda de Crónicas capítulo 14, versículo 3, dice, Asa se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. La abuela de él dijo, ok, yo voy a hacer algo, me voy a convertir en la reina madre, y ella se puso la reina madre, y la que va a cubrir y va a proteger a la nación de Israel, ya no va a ser el Dios de Israel, va a ser la diosa Aserá, y yo soy la principal sacerdotisa de la diosa Aserá. Él no dijo, ay, no, eso distrae mi fe, no, sí, pero es mi abuelita. Honro a Dios, honro a mi familia, y en uno puedo ser muy bendecido, y en el otro pueden tratar bien, pero en uno puedo convertirme en bendición para toda mi familia. Así que quitemos todo aquello que distraiga nuestra fe, aunque en algún momento le pueda doler a la familia. Versículo 5. De ese modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos, ya se deshizo, no solamente los derribó, sino que se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas, escucha, todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. ¿Qué hubo en su reinado? ¿Cuántos quieren vivir tranquilos? ¿Cuántos quieren dormir tranquilos? ¿Cuántos quieren poder pagar los recibos de servicios públicos tranquilos? ¿Cuántos quieren hacer al mercado tranquilos? Bueno, eso hubo a causa de un hombre que quitó todo lo que distraía y debilitaba su fe. No solamente tranquilidad, tranquilidad significa prosperidad. Porque quien no tiene para pagar una cuota, quien no tiene para pagar el arriendo, no puede vivir tranquilo. Ese vive preocupado. Y para que hubiera tranquilidad durante su reinado, significa que hubo prosperidad en toda su nación. Y todo porque alguien se levantó. Segunda de Crónicas 15:8. El capítulo 15 dice, cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó a eliminar los detestables ídolos. Detestables. La Biblia no utiliza muchos adjetivos calificativos, excepto cuando son realmente importantes. Estos detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. ¡Wow! Se fue en contra de todo el mundo.
Se fue en contra de toda una generación y dijo, ok, pero ¿saben qué? Esto está distrayendo nuestra fe. Las distracciones hoy son distintas. Hoy no tenemos altares, hoy no tenemos ese tipo de cosas. De repente las tenemos, pero no tenemos una consagración como lo que había con esto. Hoy en día tenemos la televisión. Hoy en día tenemos las redes sociales. Y cuando digo la televisión, no es que nos distraigamos viendo a veces un programa de televisión. Es que a veces el solo televisor es un altar en nuestra casa. Sí, hay gente que le ha metido más al televisor que la educación de sus hijos. Que compraron un televisor el año pasado, pero todavía ven el colegio de sus hijos. Perdóname, eso es algo que distrae tu fe. Eso es algo que desvía tu fe. El celular, no hay problema con el celular que tengas. Pero ¿quieres saber en qué lugar está tu celular en tu vida? Si realmente es un ídolo en tu vida. Solo para que hagas cuentas allí. ¿En qué has invertido más en los últimos 3 años? ¿En tu educación y formación profesional o en celulares en los últimos 3 años? Porque si has invertido más en celulares, quiere decir que te importa más conectarte en esto que en formarte tú a ti mismo como persona. Y eso debilita tu fe. Son un montón de cosas que hoy en día nosotros nos distraen. Nos distrae la tecnología, nos distraen las malas amistades, nos distraen los malos hábitos, las noticias, los deportes, los pasatiempos. Algunos viven demasiado distraídos con su pasado. Y en lugar de tomar la misericordia de Dios nueva cada mañana para salir adelante hacia su futuro, no hacen más sino tomarla para llorar por el pasado. Personas oran porque quieren ver su familia restaurada y cuando su familia está restaurada, después pues no vuelven a la iglesia porque ya tienen a su familia, porque ahora dicen que lo más importante es su familia. El mismo ejemplo aplica para los que oran por un trabajo, pero luego no regresan nunca a la iglesia porque ahora tienen trabajo. Para hacerme entender bien, una distracción es aquello que nos desenfoca de Dios. Un ídolo es aquello que ponemos antes que a Dios. Jonás capítulo 2, verso 8, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Romanos 8 dice que nada nos puede separar del amor de Dios, pero tú puedes soltar el amor de Dios cuando tú quieras. Él va a seguir amándote, pero tú puedes decir, ya no quiero que me ames, Dios. Y te vas a alejar y te vas a abandonar el amor de Dios. ¿A qué te aferras en tu vida? ¿Con quién compartes tus cargas? Porque a veces también tienes unos amiguis que no son tan amiguis. Que no deberían ni siquiera ser tus amiguis. Porque te distraen de tu fe. ¿Te parece que lo que te estoy diciendo es muy duro? Recuerda los primeros versículos que te leí, lo que dice el profeta. Lo que le dice el profeta al rey Asa, le dice, cuando ustedes busquen a Dios, van a encontrarlo porque quieren buscarlo. Pero si ustedes no quieren buscar a Dios, no se preocupen, Dios tampoco los va a buscar a ustedes. Está en la Biblia, la misma Biblia que nos dice que Dios es amor, que nos amó primero a nosotros. La misma Biblia. Número 3, aprende a poner en orden tus prioridades. Di conmigo, prioridades. Segunda de Crónicas 14:4 dijo él, ordenó, Asa, el rey Asa, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Él se levantó como rey y dijo, aquí todos se van a acordar quién fue el que nos llamó de tinieblas a la luz. Y en el nombre de Jesús, yo en esta tarde te hago el mismo llamado. Acuérdate y vuelve a tu Señor, no a tu manera, no a tu conveniencia, no como tú quieras. Vuelve a Él para aprender a amarlo, a conocerlo y a obedecer todos sus mandamientos. Eso va a ser una diferencia en todas tus generaciones. Una gran diferencia. Segunda de Crónicas 15:17 dice, y Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Me gusta esa expresión, siempre fiel. No fue fiel espontáneo. No fue fiel en la necesidad, fue siempre fiel. Empieza donde estás, no importa donde estés hoy. Comienza desde el punto donde estás. Pastor, ya perdí muchos. No importa, no has perdido años, estás arrancando hoy. Hoy su misericordia es nueva para todos nosotros. Empieza hoy.
Yo te pregunto algo, si pudieras sentarte a tomar un café con el Señor Jesús, ¿qué le preguntarías? Algunos preguntarían, Señor, si es la persona correcta, ¿sí me puedo casar con ella, con él? Otros que son más tiernos le preguntarían, Señor, ¿y los unicornios? ¿Qué pasó con ellos? Otros gastarían su tiempo preguntándole, Señor, mi pasado, ¿por qué el dolor de mi pasado? ¿Por qué no estoy igual que antes? Pero gente también en la época de Jesús tuvo la oportunidad de acercarse a él y decirle, Señor, ¿qué es lo más importante? Y aunque ya te lo dije, te lo quiero leer en palabras del Señor Jesús. Mateo 22, 37, 38 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Con todo tu compromiso. En otras palabras, lo más importante es que conozcamos a Él y que nos dejemos amar por Él. Pero que no lo conozcamos como el fanático de fútbol o como el fanático de seguidores de algún influencer en tu vida. Que sabes todo de tu influencer, sabes todo de tu equipo preferido de fútbol, sabes todo de alguien a quien tú admiras muchísimo. Pero ese alguien ni te conoce ni sabe quién eres tú. Porque podemos volvernos en ese tipo de cristianos. Yo ya sé cómo es, ya sé cómo funciona, yo llevo toda mi vida en la iglesia. Yo no necesito de esas cosas que a veces hablan, que primicias, ofrendas, diezmos. No, yo no necesito de eso. Dios y yo tenemos una manera de cómo administrar la economía. ¿Cómo? Diferente a la Biblia, enséñanosla. ¿Por qué? Porque nadie, ni Salomón encontró nada diferente. Nadie presentó ofrendas como las que Salomón presentó. Nadie presentó primicias como la que Salomón, la que David presentó. Nadie lo hizo distinto. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Dejemos que Dios sea primero. ¿Quieres ser súper bendecido? Entonces ama al Señor y obedece todo lo que Él nos dice. Porque entiéndeme, Dios no necesita de tus diezmos, Dios no necesita de tus ofrendas, Dios no necesita de tus primicias, pero tú necesitas decirle a Dios que Él es tu prioridad. Y eso se hace también con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Tú eres mi prioridad, no importa que no haya, Señor, yo sigo confiando en ti. No importa que otros digan que no alcanza, yo voy a tener compromiso y te voy a creer. Para cosas como esa que acaba de pasar, es que vamos a levantar una ofrenda de primicias este año, por amor por su casa. Eso que acaba de pasar no fue un error de Juan, es una tecla que tiene dañado el teclado, pero cuesta como 700,000 pesos arreglarlo. Y bueno, el año pasado estuvimos cerrados casi 6 meses, 7 meses. Este año llevamos 6 semanas, de las cuales ya 2 estuvimos cerradas, y no tenemos cómo arreglar ciertas cosas. Los videobeam se ven opacos. No los cambio para mí, yo no me veo allá. Quiero que tú puedas ver bien. Y eso solamente lo hacemos cuando honramos al Señor y cuidamos la casa donde venimos a adorarlo. Cosas sencillas, pero que necesita toda la casa del Señor, necesita mantenerse bien. Ahora, si tú eres de los tacaños, no te preocupes. Dale gracias a Dios por otras personas que sí quieren honrar a Dios con todo su corazón. Y gracias a ellos tú puedes sentarte en el mejor lugar que hay en esta ciudad. Si nunca lo has hecho, hazlo. Deberías poner a Dios como la prioridad en tu vida y dejar de decir que sabes cómo es. Número 4, siempre hay gente envidiosa. Y entonces hubo un rey de Etiopía, un rey que tenía un buen reino, pero que queda ahí cerquita de Israel, no podía, tenía que decir, yo quiero la prosperidad de allá. Y la manera de tomar la prosperidad no era ir y diciendo, ¿cómo fue? No, tenía que inventarse una guerra. Y un rey se inventa una guerra en contra de Israel. Ellos estaban tranquilos, habían fortificado la ciudad, estaba creciendo la economía, todo fluía bien porque dedicaron su vida a honrar a Dios. Estaban escribiendo una historia diferente a todas las naciones de la tierra porque ellos decidieron honrar a Dios. ¿Qué fue lo que decidieron? Honrar a Dios. Alguien se levantó y honró a Dios. Escúchame bien, no pienses que, pero es que eso fue porque fue el rey. Escúchame, si tú eres cristiano en tu familia, tú solo tú y solo tu actitud, o sea, entiéndeme, la sola actitud tuya puede traer bendición a toda tu familia. No menosprecies tu honra a Dios.
tu sola actitud puede traer bendición a toda esta ciudad. Sencillo. Pero entonces comienza allí. Y dice el versículo 9 del capítulo 14 de Segunda de Crónicas, dice: Sera el cusita marcó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados. ¿No puede decir 1,000,000 de soldados? Normal. No, no es normal, entiende. Entre las guerrillas de las FARC, el ELN, los del Clan del Golfo, los de toda esta, no suman 20,000 y le hacen un daño increíble a nuestra nación. Todos esos vándalos no suman 20,000 personas en nuestro país y tienen departamentos enteros sumidos en la pobreza, en la muerte y en la tristeza. Imagínate lo que 1,000,000 podrían llegar a ser. 1,000,000 de soldados en contra. Ahí dice luego 300 carros de caballo. O sea, 300 era más que 300 como el número 300. Era una formación de pirámide que ellos usaban para ir a la guerra, que básicamente eran indestructibles. Los hacía indestructibles a ellos. O sea, era un ejército poderosísimo y querían arrasarlos a ellos, porque hay gente que no soporta que otros estén bien. Y estos no soportaban ver la bendición. Pero ¿sabes qué? Ellos no dijeron: oh, viene 1,000,000 de personas contra nosotros, vamos a llorar. No, dijeron: viene 1,000,000, ok, vamos a la batalla. Porque escúchame, tu actitud de querer luchar por lo que quieres es lo que Dios va a ver y es lo que Dios va a bendecir. ¿Quieres ver tu familia bendecida? ¿Quieres ver tu trabajo bendecido? ¿Quieres ver toda la obra de tus manos prosperada? Lucha por ella. Métete con todo, que tu familia y que el cielo vean que tú tienes compromiso de luchar, de salir adelante, de dejar las niñadas y las cosas que antes te hacían llorar, y lucha. Y la bendición de Dios va a venir sobre esa lucha y Dios te va a prosperar en todo. Pero muéstrale al cielo que estás interesado. El versículo 9 dice que venían ellos. El versículo 10 dice que el rey entonces hizo cuentas y contó y dijo: tengo 380,000 míos más otros 200,000 de la tribu de Benjamín. Bueno, ahí son 580,000 a la batalla. Pero no simplemente dijo: voy a ir a la batalla. Antes de declarar cualquier cosa, tienes que orar. ¿Tienes que qué? Versículo 11 de Segunda de Crónicas dice: Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. No dijeron: Señor, ayúdanos, porque mira, no somos nada, somos polvo de la tierra. No. Dijo: Señor, tú puedes ayudar. Ahorita que somos poquitos, nos puedes ayudar. Pero también, si otros nos miran y ven que tenemos 580,000 soldados, también pueden decir: son muchos. Entonces eres tú quien ayuda al necesitado, pero al que tiene mucho. Porque Dios no ayuda al que tiene o al que no tiene. Dios ayuda al que le pide ayuda y al que busca honrarlo con toda su vida. Y mira lo que dice el versículo 12: y el Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asa y Judá, y los cusitas huyeron. ¿Quieres ver a tus enemigos huir? Levántate y lucha contra ellos, y el Señor que está contigo te va a dar la victoria. Así de sencillo. No le tengas más miedo a tus enemigos. Pastor, pero es que ¿cómo hago para orar? Salmo 50, versículo 15. Dios dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Sabes qué es eso? Dios te está diciendo: ¿estás angustiado? Clama. ¿Estás angustiado? Ora. ¿Estás angustiado? Búscame, te dice Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a librar. Y al darte libertad, tú vas a poder honrarlo con su vida. Es tiempo de levantarnos, de orar, de honrar a Dios. Es tiempo de luchar por aquello que queremos. Es tiempo de ponernos de veras allí al frente de todo lo que necesitamos. Si hoy te hablé así un poquito fuerte, es porque te amo. Es porque estoy interesado en que Dios bendiga tu casa. Es porque estoy interesado en que tomes lo como el Señor lo tomó. El Señor tomó el compromiso de la cruz muy en serio. Él se entregó por nosotros. Él se entregó por ti, murió por ti, entregó su vida por ti, derramó hasta la última gota de su sangre. El último latido de su corazón latió por ti. Así que si Él se lo tomó en serio, pues vamos a tomarnos en serio el anhelo de que Él quiere bendecirnos. Puedes mirar al cielo y puedes decir: gracias, Dios,
porque siempre, siempre quieres bendecirme. Y gracias por amarme con todo tu compromiso. Amén.